ciudad de Oaxaca, donde las calles empedradas brillan bajo la luz dorada del atardecer, existe un secreto que pocos conocen. Se dice que cuando el sol desciende detrás de los cerros y el cielo se tiñe de tonos púrpura y naranja, las almas gemelas pueden encontrarse en el zócalo, guiadas por el aroma de las flores de jazmín que florecen solo durante 3 noches al año. Esta es la historia de Isabel y Mateo, dos corazones destinados a encontrarse en una de esas noches mágicas. Isabel caminaba lentamente por las callejuelas de la ciudad, disfrutando de la brisa suave que acariciaba su rostro. Sus zapatos resonaban con un eco tranquilo contra las piedras, creando un ritmo hipnótico que la acompañaba en su paseo nocturno. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el olor a café tostado que salía de las pequeñas cafeterías que cerraban sus puertas. Las luces cálidas de los faroles comenzaban a encenderse, envolviendo todo en un resplandor dorado que parecía salido de un sueño. Aquella noche de junio, Isabel había decidido salir a caminar para despejar su mente. Trabajaba como restauradora de arte en el museo local y ese día había terminado de restaurar un antiguo mural que representaba la leyenda del jazmín nocturno. Según la tradición, estas flores solo abrían sus pétalos durante 3 noches especiales del año, y aquellos que respiraban su fragancia podían ver el hilo invisible que los conectaba con su amor verdadero. El aire estaba impregnado de una dulzura indescriptible, como si la ciudad entera se hubiera convertido en un jardín de aromas. Isabel cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por esa sensación de paz absoluta. Cuando los abrió, notó algo extraño. Un sutil hilo dorado parecía flotar frente a ella, casi imperceptible, como si estuviera tejido con la misma luz de los faroles. Intrigada, Isabel siguió aquel hilo con la mirada. Serpenteaba por las calles, giraba en las esquinas, se deslizaba bajo los arcos coloniales. Sin pensarlo demasiado, comenzó a seguirlo. Sus pasos eran cada vez más lentos, más pausados, como si caminara entre nubes. El sonido de las campanas de la catedral marcó las 9. Su melodía se extendió por toda la ciudad como una caricia sonora. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Mateo cerraba su pequeña librería. Era un hombre tranquilo, amante de las historias antiguas y los libros de pasta gruesa que guardaban entre sus páginas el aroma del tiempo. Esa noche, mientras ordenaba los últimos volúmenes, había encontrado un viejo libro sobre las leyendas de Oaxaca. Al abrirlo, una página señalada con un marcador de seda desgastada hablaba sobre el jazmín nocturno
y su mágica capacidad para unir almas gemelas. Mateo sonrió con cierta melancolía. A sus 35 años había dedicado su vida a los libros, a conservar las historias que otros habían escrito, pero sentía que su propia historia permanecía en blanco, esperando a ser escrita. Cerró el libro con cuidado y lo guardó en su bolso de cuero gastado. Quizás era tiempo de creer en algo más que en las palabras impresas. Al salir a la calle, el aroma lo envolvió instantáneamente. Era como si cada molécula de aire estuviera perfumada con una esencia que no podía nombrar, pero que le resultaba extrañamente familiar. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aquella fragancia, y entonces lo vio, un tenue hilo dorado que se mecía frente a él, como invitándolo a seguirlo. Sin cuestionarse demasiado, Mateo comenzó a caminar tras aquel hilo brillante. Las calles estaban tranquilas, solo interrumpidas ocasionalmente por el sonido de una guitarra lejana o las risas apagadas que provenían de alguna casa. Las estrellas parecían más brillantes esa noche, como si también ellas fueran parte de aquel encantamiento. El hilo lo llevó por calles que conocía bien, pero que ahora le parecían diferentes, más vivas, más llenas de posibilidades. Pasó junto a la fuente de los 7 príncipes, donde el agua caía con un murmullo constante y relajante. Caminó bajo los portales donde las sombras y las luces jugaban a esconderse, creando patrones hipnóticos en el suelo. El zócalo de la ciudad aparecía ahora frente a él, iluminado por cientos de pequeñas luces que parecían luciérnagas suspendidas en el aire. Los árboles de laurel se mecían suavemente, susurrando secretos en un idioma que solo ellos entendían. Y allí, en el centro de la plaza, junto a la fuente principal, el hilo dorado se tensaba y brillaba con más fuerza. Isabel llegó al zócalo, siguiendo su propio hilo dorado. Sus pasos se habían vuelto cada vez más ligeros, como si flotara en lugar de caminar. El aire vibraba con una energía especial, eléctrica pero tranquilizadora. La luna llena iluminaba todo con su luz plateada, convirtiendo los edificios en siluetas de un cuento de hadas. Cuando Isabel y Mateo se vieron por primera vez, el tiempo pareció detenerse. No hubo sorpresa, sino reconocimiento, como si sus almas se hubieran encontrado antes, en otra vida, en otro tiempo. Los hilos dorados que habían seguido se unieron entre ellos, formando un tejido brillante que los conectaba. Tú eres real, susurró Isabel, con la voz tan suave como el roce de una pluma. Te he estado esperando, respondió Mateo, con la
la certeza de quien encuentra algo que ha buscado durante toda su vida. Se acercaron lentamente, sin prisa. No había necesidad de correr cuando el destino finalmente se cumple. Cuando estuvieron frente a frente, el aroma a jazmín se intensificó, envolviéndolos en una burbuja invisible que parecía separarlos del resto del mundo. Me llamo Isabel, dijo ella, extendiendo su mano. Mateo, respondió él, tomándola con suavidad. El contacto de sus manos provocó una sensación cálida que se extendió por sus brazos, llegando hasta sus corazones. Era como si una corriente eléctrica, pero plácida y reconfortante, fluyera entre ellos. Los hilos dorados se entrelazaron aún más, creando un tejido complejo y hermoso que solo ellos podían ver. Sin decir más palabras, comenzaron a caminar juntos por el zócalo. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos estaba lleno de significado, como si sus mentes y corazones ya estuvieran en perfecta sincronía. La música lejana de un violín se mezclaba con el sonido del agua de la fuente, creando una melodía que parecía compuesta especialmente para ellos. Se sentaron en una de las bancas de hierro forjado bajo un árbol centenario cuyas ramas formaban un dosel protector sobre sus cabezas. Las hojas susurraban con la brisa, contando historias de otros amantes que, como ellos, habían encontrado su destino en noches como aquella. Trabajo en el museo, dijo finalmente Isabel, rompiendo el silencio con su voz suave. Restauro pinturas antiguas, les devuelvo la vida. Yo tengo una librería, respondió Mateo. Guardo historias, las protejo del olvido. Se miraron y sonrieron. Ambos eran guardianes del pasado, conservadores de la belleza y la memoria. Quizás por eso el destino había decidido unirlos, porque comprendían el valor de lo que perdura a través del tiempo. La noche avanzaba con la cadencia pausada de un río tranquilo. Hablaron de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Cada palabra era una puerta que se abría, revelando habitaciones de sus almas que nunca antes habían mostrado a nadie. Y con cada revelación, el vínculo entre ellos se fortalecía como una cuerda trenzada con hilos de confianza y comprensión. Siempre he creído que hay algo más, confesó Isabel, mirando hacia el cielo estrellado. Algo que no podemos ver, pero que está ahí, conectándonos. Los libros antiguos hablan de ello, asintió Mateo. Del hilo rojo del destino, de las almas que se reconocen a través de vidas. ¿Crees en esas historias?, preguntó ella, girando su rostro para mirarlo.
que siento ahora, respondió él con sencillez. Isabel sonrió, sintiendo cómo una calidez se expandía por su pecho. No era un calor intenso, sino una tibieza placentera, como la sensación de regresar a casa después de un largo viaje. Sus dedos se entrelazaron con los de Mateo, sin prisas, encontrando el ajuste perfecto, como si hubieran sido moldeados específicamente para encajar entre sí. La brisa nocturna jugaba con el cabello de Isabel, llevando su aroma a Mateo. Olía a jazmín, a papel antiguo y a algo indefinible que le recordaba a las mañanas de domingo. Respiró profundamente, queriendo guardar esa fragancia en su memoria para siempre. Hay un jardín secreto cerca del acueducto, dijo Mateo después de un momento. Dicen que fue creado por un botánico que dedicó su vida a cultivar flores que solo florecen de noche. ¿Te gustaría verlo? Isabel asintió, sintiendo cómo la anticipación se mezclaba con una serenidad absoluta. Se levantaron de la banca y comenzaron a caminar, sus pasos perfectamente sincronizados, como si hubieran caminado juntos durante toda la eternidad. Las calles de Oaxaca parecían diferentes ahora, como si la ciudad misma hubiera cambiado para ellos. Los edificios coloniales con sus fachadas de colores terrosos se alzaban a ambos lados, silenciosos testigos de su camino compartido. De vez en cuando el sonido de una puerta que se cerraba o de una ventana que se abría rompía el silencio, recordándoles que el mundo seguía girando a su alrededor. El acueducto apareció ante ellos, sus arcos antiguos recortados contra el cielo nocturno como las costillas de un animal prehistórico. A su lado, un pequeño sendero apenas visible se internaba entre los árboles. Mateo tomó la mano de Isabel y la guió con gentileza por aquel camino. El jardín secreto era más hermoso de lo que Isabel hubiera podido imaginar. Rodeado por un muro bajo de piedra cubierto de enredaderas, parecía un mundo aparte, un rincón de magia preservado del paso del tiempo. Las flores nocturnas abrían sus pétalos, liberando aromas complejos y delicados. Algunas brillaban con una luz propia, como pequeñas estrellas caídas del cielo. En el centro del jardín había una pequeña fuente de piedra. El agua brotaba del centro con un sonido musical, como gotas de cristal cayendo sobre una superficie de plata. Alrededor de la fuente, bancos de piedra pulida ofrecían un lugar para sentarse y contemplar la belleza del lugar. «Es maravilloso», susurró Isabel, con temor de que su voz pudiera romper el encantamiento. «Vengo aquí cuando necesito paz», confesó Mateo. «Hay algo en este lugar que calma el alma». Se sentaron junto a la fuente.
dejando que el sonido del agua los envolviera. Las flores nocturnas parecían brillar con más intensidad, como si respondieran a su presencia. El aire estaba tan perfumado que cada respiración era un placer indescriptible. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Mateo mirando a Isabel. Ella negó con la cabeza, intrigada. Según el libro que encontré hoy, es la primera de las 3 noches en que florece el jazmín nocturno. La leyenda dice que quienes se encuentran bajo su influjo están destinados a compartir no solo esta vida, sino todas las que vengan después. Isabel sonrió, sintiendo como una lágrima de felicidad se formaba en el borde de sus ojos. No era una persona supersticiosa, pero había algo en la tranquila certeza de Mateo que resonaba con su propio corazón. Quizás algunas historias eran verdaderas no por los hechos que relataban, sino por los sentimientos que despertaban. Me gustaría creer en esa leyenda, dijo con voz suave. No tienes que creer en la leyenda, respondió Mateo. Solo en lo que sientes aquí, añadió, colocando suavemente su mano sobre el corazón de Isabel. El tiempo pareció diluirse, convertirse en algo tan intangible como el perfume de las flores o el brillo de las estrellas. Sentados allí, junto a la fuente, Isabel y Mateo compartieron historias de su infancia, de sus sueños, de los libros que habían marcado sus vidas. Cada palabra era un puente, cada silencio un espacio de entendimiento mutuo. A medida que avanzaba la noche, una paz profunda se instaló en ellos. Era como si hubieran estado buscándose durante toda la vida y al encontrarse hubieran hallado también un descanso para sus almas. No había ansiedad ni urgencia, solo la tranquila certeza de estar exactamente donde debían estar. Mira, dijo Mateo en voz baja, señalando hacia un rincón del jardín. Allí, entre las sombras, una planta de jazmín nocturno abría sus flores blancas. Los pétalos parecían hechos de porcelana, tan delicados que daba la impresión de que podrían romperse con solo mirarlos. Y en el centro de cada flor, un diminuto punto dorado brillaba como una promesa. Isabel se acercó lentamente, fascinada por la belleza de aquellas flores. Su aroma era diferente al de cualquier jazmín que hubiera olido antes, más complejo, con notas de vainilla, cítricos y algo más profundo, casi místico. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aquella fragancia extraordinaria. Mateo se unió a ella, observando las flores con reverencia. Juntos contemplaron cómo los pétalos parecían moverse por sí solos, como si estuvieran respirando. Era un espectáculo hipnótico, casi sobrenatural en su belleza.
La leyenda dice que debemos tomar una flor cada uno, explicó Mateo, y guardarla como símbolo de nuestro encuentro. Con cuidado cortó 2 flores y le ofreció una a Isabel. Ella la tomó con delicadeza, sintiendo la suavidad de los pétalos entre sus dedos. La flor parecía palpitar con vida propia, como un pequeño corazón blanco. Ahora debemos hacer una promesa, continuó Mateo, su voz apenas un susurro. Una promesa que trasciende el tiempo. Isabel miró la flor en su mano y luego a Mateo. En sus ojos vio una profundidad que la conmovió hasta las lágrimas. No era la mirada de un extraño, sino la de alguien que la conocía mejor que nadie, que la había conocido siempre. Prometo buscarte, dijo con voz temblorosa, en esta vida y en todas las que vengan después. Prometo encontrarte, respondió Mateo. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántos mundos tenga que recorrer. Colocaron las flores en pequeños bolsillos de sus ropas, cerca de sus corazones. El aroma se intensificó, envolviéndolos en una nube invisible de fragancia. Y entonces, como si el universo mismo quisiera sellar su promesa, una suave lluvia de pétalos comenzó a caer sobre ellos, desprendidos de las flores por una brisa repentina. Rieron suavemente, levantando sus rostros hacia aquella lluvia blanca. Los pétalos se posaban en sus cabellos, en sus hombros, creando una imagen de cuento de hadas. Pero no era un cuento, era real, tan real como el latido de sus corazones sincronizados. La noche avanzaba, pero ninguno de los dos sentía cansancio. Era como si el tiempo se hubiera vuelto elástico, estirándose para permitirles disfrutar de cada momento juntos. Hablaron de música, de arte, de los colores del amanecer y de cómo sabe el café recién hecho en las mañanas frías. Descubrieron que tenían la misma canción favorita, que ambos preferían los domingos lluviosos para leer, que les gustaba el chocolate con un toque de canela. Y con cada coincidencia, con cada descubrimiento, la sensación de pertenencia se hacía más fuerte. No era casualidad. Era el reconocimiento de 2 almas que habían estado buscándose a través del tiempo. Cuando el cielo comenzó a aclarar en el horizonte, tiñéndose de un azul muy pálido, supieron que su primera noche juntos llegaba a su fin. Pero no sentían tristeza, porque sabían que era solo el principio de algo mucho más grande. Se levantaron y caminaron lentamente hacia la salida del jardín secreto. El mundo comenzaba a despertar a su alrededor. Los primeros pájaros entonaban sus cantos matutinos. Las flores diurnas abrían sus pétalos. El aire
aire se llenaba de nuevos aromas. «Te acompañaré a casa», dijo Mateo, tomando la mano de Isabel. Caminaron por las calles que ahora se iluminaban con la primera luz del día. Oaxaca despertaba lentamente, estirándose como un gato perezoso después de un largo sueño. Las panaderas abrían sus tiendas, liberando el aroma del pan recién horneado. Los barrenderos limpiaban las aceras con escobas de varas, creando un ritmo constante y relajante. La casa de Isabel era un pequeño edificio de 2 plantas con balcones de hierro forjado y macetas llenas de geranios. Se detuvieron frente a la puerta, todavía tomados de la mano, renuentes a separarse. «Nos quedan 2 noches más de jazmín nocturno», dijo Mateo sonriendo. «Y después de eso, todas las noches de nuestras vidas», respondió Isabel. Se miraron en silencio, sin necesidad de más palabras. La promesa estaba hecha, el vínculo establecido. No había duda ni temor, solo la serena certeza de haber encontrado lo que muchos buscan durante toda la vida y pocos tienen la fortuna de hallar. Mateo se inclinó lentamente y besó la mejilla de Isabel. Un beso suave como el roce de un pétalo, dulce como la miel de las flores de jazmín. Ella cerró los ojos, queriendo guardar esa sensación para siempre en su memoria. Cuando se separaron, ambos sonreían. No era un adiós, sino un hasta pronto, la pausa necesaria antes de continuar su historia juntos. Isabel entró en su casa y Mateo se alejó caminando, llevando consigo la flor de jazmín nocturno y la promesa de un amor que trascendía el tiempo. Esa noche y todas las noches que siguieron, soñaron el uno con el otro. Sueños plácidos, llenos de colores brillantes y música suave, donde caminaban juntos por jardines infinitos bajo cielos estrellados. Y cuando se encontraron la siguiente noche en el Zócalo, fue como si no se hubieran separado nunca. Los hilos dorados seguían allí, brillando en la oscuridad, guiándolos siempre de regreso al otro. Porque así es el amor verdadero, un camino de ida y vuelta, un ciclo perfecto, un eterno retorno a casa. Ahora, mientras cierras los ojos y te dejas llevar por el sueño, piensa en Isabel y Mateo caminando por las calles de Oaxaca, siguiendo el hilo dorado de su destino. Imagina el aroma del jazmín nocturno, la suavidad de sus pétalos, el brillo de las estrellas en el cielo aterciopelado. Deja que esta historia te acompañe en tu viaje hacia el mundo de los sueños, donde quizás tú también puedas encontrar tu propio hilo dorado, tu propio jazmín nocturno, tu propio amor que trasciende el tiempo. Descansa ahora con la seguridad de que el amor verdadero
existe y de que en algún lugar, en algún momento, todos estamos destinados a encontrarlo. Buenas noches, dulces sueños y hasta mañana.